Hola, soy Vivian. Mi abuela se desmayó en su propia cocina, y mientras le sostenía la mano, suplicando ayuda, mis padres tomaron una decisión. La dejaron en un asilo, cambiaron las cerraduras. Y le dijeron a todos que estaba perdiendo la cabeza. Les rogué que la trajeran a casa. Mi madre solo sonrió y dijo, finalmente estamos libres. Pero no sabían. Ella aún tenía un secreto. Y lo que ocurrió después, ni siquiera yo estaba preparada. Antes de empezar, ¿qué hora es donde estás escuchando? ¿Y quién es la única persona en la que confías con tu vida? Porque esta historia empieza con una traición. Pero termina en un lugar aún más oscuro. Aún recuerdo cómo caía la luz del sol sobre el suelo de la cocina ese día. Era el tipo de tarde ordinaria de la que no piensas dos veces. Mi abuela, Doris, estaba de pie junto al fregadero, tarareando algo entre dientes, uno de esos himnos antiguos que nunca había olvidado. Yo estaba hojeando el correo en la mesa, sin prestar mucha atención. Fue entonces cuando escuché el vidrio caer, golpeó el azulejo con un estallido y antes de que pudiera levantarme, ella ya se estaba desplomando contra la encimera. Abuela corría a su lado. Sus manos temblaban. El sudor le cubría la frente. Me miró, los ojos nublados, pero no había pánico en ellos, solo agotamiento. Susurró algo, la voz tan débil como el papel. Me acerqué más. Agua. Recogí el vaso del suelo. Lo llené con otro en el grifo, con las manos temblorosas, pero cuando me giré de nuevo, ella ya se estaba desplomando. La atrapé antes de que tocara el suelo. Abuela, abuela, quédate conmigo. Se sentía tan pequeña en mis brazos, más pequeña de lo que recordaba. Su piel estaba fría y pegajosa. Su respiración era entrecortada. Llamé al 911 con una mano, presionando la cerca con la otra, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Los paramédicos llegaron rápido. Apenas registré sus preguntas mientras iba con ella al hospital, mis dedos entrelazados con los de ella. No volvió a hablar. Ni siquiera abrió los ojos. Las horas se desdibujaron. Pruebas, máquinas, monitores. Me senté junto a su cama, observando el leve ascenso y caída de su pecho. La puerta se abrió. Con un clic, los tacones de mi madre golpearon el suelo en ritmos controlados y agudos. Vera Curters no se apresuraba. No preguntó, solo se quedó allí con los brazos cruzados sobre su blusa inmaculada, mirando los monitores como si los entendiera. ¿Cuánto tiempo ha estado actuando así? Su voz era plana, clínica. Parpadeé. ¿Qué? Hechos extraños, olvida cosas, se pierde, se desmayó. Mamá, probablemente es azúcar en la sangre. Eso fue todo lo que dijo antes de girarse hacia la enfermera para confirmar las horas de visita. Papá la siguió, callado como siempre. Se quedó cerca de la ventana, mirando hacia afuera como si lo que hubiera fuera más importante que su propia suegra acostada e inconsciente en una cama de hospital. Cuando le pregunté si querían hablar con el doctor, Vera solo negó con la cabeza. Si es algo médico, nos llamarán. Se fueron en menos de 15 minutos. Yo me quedé hasta que las enfermeras me dijeron que ya no podía estar allí. Cuando regresé a la casa de la abuela, la casa en la que crecí, la luz del porche estaba apagada, lo cual era extraño. Siempre la dejaba encendida para mí. Siempre. Subí los escalones. Llegué hasta la perilla y me quedé congelada. Un cartel de plástico colgaba torcido en la puerta, laminado, con aspecto profesional. Paciente de demencia. No molestar. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. Más fuerte. Entonces la puerta se abrió. No fue la abuela. Vera estaba allí, cepillándose las migas de su vestido. No había rastro de sorpresa en su rostro. No volverá, Vivian. Me quedé mirando. ¿De qué hablas? Está en Forest Hollow ahora. Forest Hollow. Las palabras no conectaban con el centro de cuidados. Su tono era directo, como si estuviera hablando de la tintorería. Negué con la cabeza. La admitiste sin decirme nada. Ella necesitaba atención y supervisión. Ya está. Traté de avanzar, pero bloqueó la puerta. Necesito recoger sus cosas. Su ropa, Ella tiene todo lo que necesita. Ni siquiera tiene su rosario ni sus cremas para la noche. No lo notará. Sí lo notará. Los labios de Vera se movieron ligeramente. Lo más cercano a una sonrisa que vi de ella ese día. Lo entenderás cuando tengas tus propios hijos. No supe qué decir. Ella salió al porche, luego cerró la puerta detrás de ella, echó la llave. Finalmente estamos libres. Sentí las palabras antes de entenderlas. Un frío me recorrió. No es una prisionera, susurré. No. Era una carga. Vera habló como si fuera obvio. Cuando traté de abrir la puerta, descubrí que ya habían cambiado las cerraduras. No podía respirar. ¿Cambiaron las cerraduras? Claro, mamá. Esta es su casa. Retrocedí, temblando. Quiero verla. Las horas de visita están publicadas en Forest Hollow. Apenas noté cuando ella me metió algo en la mano. Una nota doblada.
Vera se dio la vuelta, entró y cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, escuchando como el cerrojo se deslizaba. En su lugar, desdoblé la nota con los dedos temblorosos. Para su seguridad, por favor, respete su declive. Me quedé congelada en el porche, sus palabras resonando. Abuela. Una carga. No recordaba haber conducido a casa esa noche. No recordaba haber cerrado mi puerta. Lo que sí recordaba era estar sentada en mi apartamento oscuro, mirando esa nota. Abuela, una carga. Esas palabras seguían dando vueltas en mi cabeza, roídas por los rincones de mi mente como algo salvaje. Pasaron 2 días. No pude dormir, no pude comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía su casa. La casa que antes sentía como un refugio, cerrada como una escena del crimen. Esa mañana decidí que ya no podía quedarme allí sentada. Agarré mi llave de repuesto. Todavía la tenía. La abuela nunca me la pidió de vuelta. Para cuando llegué al camino de entrada, el sol ya caía con fuerza. Me quedé allí un segundo, la llave sudando en mi palma, mirando esa puerta, la misma puerta que ella solía abrir, sonriendo, diciendo, entra, cariño. Probé la llave. Nada, volví a intentarlo, forzándola más, negándome a creer lo que ya sabía. Habían cambiado las cerraduras. Mi estómago se retorció. Rodé la casa lentamente, esperando estúpidamente que tal vez una ventana estuviera entreabierta, pero todo estaba sellado, las cortinas cerradas, como si nadie hubiera vivido allí. Cuando llegué al porche trasero, me detuve en seco. El jardín de la abuela, sus rosas ya no estaban, las habían desenterrado. Los parterres solo eran tierra desnuda ahora, como si los hubieran despojado a propósito, como si alguien quisiera borrarla. No recuerdo haber caminado de regreso al frente, solo recuerdo estar allí mirando la casa hasta que mi visión se nubló. Y entonces lo vi. La ventana de la sala, donde antes había fotos de bodas, fotos de bebés. La enmarcada de ella y yo en el desfile del 4 de julio con banderitas pequeñas, ya no estaba. Nada más que paredes vacías. Golpeé la puerta, no porque pensara que alguien estaba dentro, sino porque no sabía qué más hacer. Entonces noté movimiento al otro lado de la calle. La señora Helpen, la vecina, regaba su césped. Me observaba, pretendiendo que no lo hacía. Crucé. Señora Helpen. Ella siguió regando. Me acerqué. ¿Le dijo mi mamá algo sobre la abuela? Hubo una pausa, luego un encogimiento de hombros. Dijeron que está enferma. ¿Enferma de verdad? Se desmayó. Eso no significa que hayan dicho demencia. Mi garganta se apretó. Usted conoce a mi abuela, le dije en voz baja. Ella dudó, luego miró hacia abajo al tubo de la manguera, evitando mi mirada. Espero que esté cómoda donde está. Me quedé allí, inmóvil. Cuando regresé a mi apartamento, no encendí las luces. Me senté en el suelo, en la oscuridad, abrazando mis rodillas. No podía sacarme de la cabeza la manera en que la abuela me miró la última vez, como si ni siquiera supiera cómo hablar. Y ahora, incluso la casa sentía como si nunca hubiera sido nuestra. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando se me ocurrió el asilo. Agarré mis llaves y conduje sin pensarlo. Forest Hollow no quedaba lejos, pero juro que me tomó una eternidad llegar. Cuando entré, la recepcionista me miró como si estuviera interrumpiendo algo importante. No preguntó quién era. Solo me dio una etiqueta de visitante y señaló. Por el pasillo, la habitación de la abuela era pequeña, estéril. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera. Abuela, dije suavemente. No se giró. Me acerqué, arrodillándome frente a ella. Abuela. Soy yo. Sus ojos parpadearon. Vivian. Mi corazón se rompió al escucharla decir mi nombre. Estoy aquí. Estoy justo aquí. Extendí la mano hacia la suya. Se sentía frágil. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué te iban a mover? ¿Por qué no me llamaste? Ella no me miró a los ojos. Dijeron que sabías. ¿Qué? Dijeron que aceptaste. Su voz se quebró con la última palabra. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Nunca, abuela. Nunca. Pero ella ya se había ido de nuevo. Mirando más allá de mí. Me quedé con ella, todo el tiempo que pude. Dije todo lo que se me ocurrió. Prometí que lo solucionaría. Prometí que no estaba sola. No respondió. Cuando finalmente me fui, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. De vuelta en mi apartamento, revisé todo. Papeles, cartas antiguas. Cualquier cosa que pudiera explicar qué demonios estaba pasando. Encontré tarjetas de cumpleaños, recetas escritas a mano, notas que me había dejado a lo largo de los años, pero nada reciente, nada legal, nada oficial, hasta que saqué uno de sus viejos libros de cocina. Hojeando las páginas por frustración, algo resbaló, un sobre grueso. Casi no lo abrí. Dentro había un documento, un testamento, fechado hace 6 meses. Su firma en la parte inferior.
Lo leí 3 veces. Sin poder respirar, no nombraba a Vera, no nombraba a Gerrit. Solo decía, a mi única familia viva, y estaba notariado. Alguien había escondido esto. Sentí el peso en mi regazo, más pesado de lo que debería haber sido. Abuela confió en alguien para entregar esto. Pero en su lugar había sido enterrado entre recetas de pan de plátano. Revisé el nombre del abogado que figuraba en la parte inferior. Mara Denning. Tomé mi teléfono, marcando el buzón de voz de la oficina. Era sábado. Claro, dejé un mensaje de todos modos. Mi voz temblando. Ni siquiera estaba segura de lo que dije. Luego me quedé allí, sola en la oscuridad, sosteniendo ese testamento como si fuera la última prueba de que la abuela aún creía en mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurré. El teléfono vibró. Me sobresalté. Identificación de llamada. Bloqueada. Mi corazón se congeló mientras miraba la pantalla. Bloqueada. El teléfono siguió vibrando en mi mano. Solo miraba la pantalla, deseando que mostrara un nombre. Algo, pero se quedó igual. Bloqueada. Finalmente paró. Me quedé allí, en la oscuridad, mi mente dándose vueltas en círculos. Tal vez era el asilo. Tal vez alguien tratando de venderme algo. O tal vez no dormí esa noche. Por la mañana. Mi estómago estaba hecho un nudo. Cejía, escuchando su voz una y otra vez. Dijeron que aceptaste. No esperé. Me vestí, agarré mi bolso y conduje directo de regreso a Forest Hollow. El sol apenas se había levantado cuando estacioné afuera. Todo en ese lugar me parecía equivocado. Como un lugar donde las personas desaparecen, no donde mejoran. Caminando por los pasillos. Vi a otros residentes. Ojos vacíos, pantuflas raspando. Los pisos de linóleo. Me dije a mí misma que la abuela no era como ellos. No aún. La encontré junto a la ventana otra vez. Parecía más pequeña. Abuela, dije suavemente. Arrodillándome a su lado. Ella no habló. Soy yo, Vivian. Después de un momento, su mirada cambió, un leve reconocimiento. Tragué el nudo en mi garganta. Dime lo que dijeron. Por favor, ella miró sus manos. Su voz era apenas un susurro. Dijeron que aceptaste. Me quedé helada. ¿Mamá y papá? Pregunté, mi voz temblando. Ella asintió. Insistí. ¿Qué exactamente te dijeron? ¿Que querías libertad? Sus ojos se levantaron un segundo. Dijeron que no querías ocuparte de mí más. Sentí como si la sangre se drenara de mi rostro. Yo nunca. Abuela, yo nunca. Ella no respondió. Me quedé allí sosteniendo su mano hasta que no pude respirar. Más mi corazón sentía como si se estuviera desmoronando por dentro. Todo lo que pensé que compartíamos, cada charla a medianoche. Cada desayuno de domingo. Sentí como si alguien hubiera tomado un cuchillo y lo hubiera cortado. Ella les creyó. O tal vez quiso hacerlo. Una enfermera que pasaba se detuvo cuando me vio. Perdón, dije, levantándome. ¿Quién autorizó esta transferencia? ¿Quién la trajo aquí? La enfermera miró a su alrededor nerviosa. Decisión familiar de la semana pasada. ¿Qué familia? Dudó. Luego. Tu madre y tu padre. Aprieta los puños. La enfermera agregó casi como un comentario al pasar. Ellos también se encargaron de la transferencia de la propiedad. Mi mente se detuvo. ¿Qué propiedad? La casa. Los papeles llegaron la semana pasada. Di un paso atrás. Esa casa no es de ellos. La enfermera se encogió de hombros. Ahora lo es. Ni siquiera recuerdo haberme ido. Lo siguiente que supe es que ya estaba en mi coche, conduciendo rápido. Sin preocuparme por los límites de velocidad. En casa, busqué en mi computadora portátil, accediendo a los registros del condado, mis manos temblando tanto que apenas podía escribir. Y allí estaba, 2 nombres. Vera Curters, Gerrit Curters. Listados como los propietarios principales. Cerré la computadora portátil, me senté allí, respirando en silencio. Todo se sentía apretado. Como si las paredes de mi apartamento se estuvieran cerrando. Ellos lo habían tomado todo y yo se los había dejado. Me forcé a levantar el teléfono. Llamé de nuevo a la oficina de Mara Denning. ¿Ves a alguien? Respondió una recepcionista. Di mi nombre. El nombre de mi abuela y supliqué. Ella prometió pasar el mensaje. No le creí. Las horas pasaron borrosas después de eso. Recuerdo estar en la cocina mirando la misma taza de café hasta que se enfrió. Luego vino el golpe. 3 toques agudos. Abrí la puerta y allí estaba. Vera, tranquila, bien vestida, con el labial perfecto. Detrás de ella estaba Gerrit. Silencioso como siempre. ¿Podemos pasar?, preguntó. No respondí. Simplemente me hice a un lado. Ella entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual, considerando cómo iban las cosas, tal vez pensaba que lo era. Gerrit se quedó cerca de la puerta. Nunca me miró a los ojos. Vera se sentó en mi sofá, cruzó las piernas y me miró fijamente. Vivian, dijo, con un tono paciente. Como explicándole algo a un niño.
¿Por qué estás causando problemas? Mi boca se secó. Ella es tu madre, dije. ¿Tu madre? Y está más segura donde está. Me reí, pero sonó mal. ¿Eso es lo que te dices a ti misma? Vera se inclinó hacia adelante. Su voz bajó. Ella se está desmoronando. Ambas lo sabemos. Lo viste. Ya no es la misma. Necesitaba cuidados. Y la enterraste. Los ojos de Vera se afilaron. ¿Crees que podrías hacerlo mejor? ¿Crees que tus turnos en esa clínica te dan el derecho de juzgar? Sentí el ardor de sus palabras como ácido. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mentirle? Se levantó lentamente, alisando su falda. Porque, cariño, ella lo creyó. Me tambaleé hacia atrás. Ella lo creyó. Vera lo repitió suavemente. Porque es cierto. Negué con la cabeza. Ella miró hacia la puerta como si se estuviera preparando para irse. Y luego, como si recordara algo, se giró. ¿De verdad crees que la abuela te habría dejado esa casa? Dijo, su voz melosa, cariño. Ni siquiera confiaba en ti para llevarla a las citas. Piensa en eso. Mi garganta se cerró. Ella confiaba en mí. Vera sonrió suavemente. Crece. Caminó hacia la puerta. Salvo lo que es. Terit la siguió sin decir una palabra. No me moví. El apartamento se sentía vacío a mi alrededor. Me senté mirando al suelo, escuchando mi propia respiración como si perteneciera a otra persona. Tal vez no confiaba en mí. El pensamiento agrietó algo dentro de mí, pero luego recordé lo que encontré en el libro de recetas. Me levanté del sofá, sacando el Viejo Testamento del cajón como si fuera algo frágil que pudiera desaparecer si parpadeaba. Mis dedos trazaron la firma de Doris. Real. Firme. No era solo papel. Era prueba. O debería haber sido. El nombre de Mara Denning estaba ahora subrayado una y otra vez con bolígrafo rojo. Agarré mi bolso. No iba a quedarme sentada esperando que mi familia terminara de borrarla. Cuando salí a la luz del sol, el calor me golpeó como una pared, pero apenas lo sentí. El viaje a Forest Hollow fue mecánico. Mi cuerpo se movía, pero mi mente seguía repitiendo la voz de Doris. Dijeron, aceptaste. Entrar al asilo de nuevo me dio escalofríos. Pasé por la recepción, apenas reconociendo a la mujer que sonrió sin realmente mirarme. Encontré a la abuela en su habitación, sentada junto a la ventana como la última vez. Solo que ahora ni siquiera levantó los ojos cuando llamé su nombre. Abuela, soy yo. Soy Vivian. Nada. Extendí la mano hacia la suya, fría, inmóvil. Una enfermera me notó y se acercó. Eres su nieta, ¿verdad? Sí. La mujer dudó. Solo para que lo sepas, su médica la cambiaron la semana pasada. Mi estómago se tensó. ¿Qué? Su poder notarial médico fue transferido a tu madre. Pensé que lo sabías. Me eché atrás. No solo tomaron la casa, tomaron su vida. Está confundida. Creo, continuó la enfermera. Ha sido mucho. Me di la vuelta y salí sin responder. No podía respirar. Salí al exterior, apoyándome contra el lado del edificio, sintiendo como si el suelo ya no fuera firme. Fue entonces cuando los vi. Caras del vecindario. La señora Crenley, la anciana. El señor Driscoll, 2 puertas más allá. Incluso Clea. La mujer que siempre pedía prestadas las tijeras de jardinería de mi abuela y nunca las devolvía. Pero ninguno de ellos estaba aquí por ella. Oí susurros mientras pasaban. Pobrecita. Declive rápido. Ya no es la misma. Escuché que ni siquiera reconoció a su hija la semana pasada. Me forcé a mantenerme erguida. No estaban hablando de una extraña, estaban hablando de mi abuela. Como si fuera un titular. Volví a meterme en mi coche. Conduje directo hacia la dirección que había escrito al lado del nombre de Mara Denning. Una pequeña oficina legal, escondida entre una peluquería y una lavandería cerrada. No parecía el lugar donde la gente salva vidas, pero era todo lo que tenía. Me acerqué al mostrador, sujetando el testamento como un salvavidas. Necesito hablar con Mara Denning. La recepcionista, una mujer joven con ojos cansados, negó con la cabeza. No está disponible. ¿Tiene cita? Dudé, luego saqué el testamento. Doblado. Lo dejé cuidadosamente sobre el escritorio. Su cliente nunca revocó esto. La expresión de la mujer cambió, no confusión, a algo más cercano al miedo. Me di la vuelta y me fui. Esa noche. Llegó la llamada. Estaba sentada en la mesa de la cocina, las luces apagadas, cuando mi teléfono se iluminó. Soy Mara Denning. Su voz era aguda, profesional. Casi dejé caer el teléfono. Recuerdo a Doris Mayfield, dijo después de que me presenté, no pude hablar. Si lo que dejaste aquí es real, necesitamos reunirnos. Me oí decir que sí. 2 horas después. Estaba de nuevo fuera de la oficina. Esta vez, la puerta se desbloqueó y Mara me dejó entrar personalmente. Era más vieja de lo que esperaba, tal vez a mediados de los 60.
con el cabello plateado recogido y unos ojos claros y precisos que me escanearon como si yo hubiera visto a alguien como yo. Le entregué el testamento. Ella lo leyó lentamente, cuidadosamente. Cuando miró hacia arriba, su expresión era diferente. Esto no es falso. Sentí que mis rodillas casi cedían. Tu abuela lo presentó aquí ella misma, dijo Mara suavemente. Hace 6 meses. Entonces, ¿por qué? La mirada de Mara se endureció. Si tu madre y tu tío dicen lo contrario. Si falsificaron una revocación o coaccionaron un cambio, esto no solo está mal. Es fraude contra los ancianos. ¿Podemos probarlo? Dudó. Se movieron rápido por una razón. Sentí que la ira volvía a crecer, más clara ahora. No la cegadora, la constante. Ardiente. Mara dobló cuidadosamente el testamento. Necesitaré solicitar los documentos de transferencia de propiedad, los registros del hospital, las autorizaciones del asilo, todo. Asentí. No será fácil, dijo, y no será rápido. Pero si estás seria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Lo revisé. No arruines lo que queda de esta familia. Era de Vera. Se lo mostré a Mara. Ella lo leyó. Su rostro no cambió. ¿Quieres asustarlos?, preguntó en voz baja. No respondí. O recuperar todo. La miré directamente a los ojos. Quiero ambas cosas. Mara no dijo una palabra más después de que le respondí. Solo asintió una vez, firme. Como si lo entendiera, y deslizó los papeles por su escritorio. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol hubiera disipado la humedad de Texas, estábamos en el centro de la ciudad, en el tribunal del condado. Me senté junto a ella, en el centro de archivos, el testamento presionado entre mis manos como si pudiera desaparecer si lo soltaba. Mara se encargó de todo. Hablaba tranquila, meticulosamente. La observé firmar papeles, notarizar formularios, entregar copias. Apenas podía respirar. Finalmente, se volvió hacia mí. Esto detiene el fraude, al menos en los papeles. Si intentan algo ahora. Es ilegal, no respondí. Creo que parte de mí tenía miedo de creerlo. Ahora, de allí. Fuimos directo a la oficina del doctor de Doris. Mara insistió en que hiciéramos una evaluación actualizada de su capacidad. El doctor la firmó sin dudar, después de revisar las pruebas recientes de Doris. No hay signos clínicos de demencia ni incompetencia. Sostuve ese documento con ambas manos como un escudo mientras conducíamos hacia el asilo. Mara no podía entrar. Tienes que hacerlo tú. Asentí y salí del coche sola. Caminar por esos pasillos se sentía más pesado ahora. El mismo aire, el mismo leve olor a desinfectante, pero cada mirada del personal llevaba algo diferente. Cansancio. En la recepción, entregué los documentos. Efectivo de inmediato, dije. Esta es la autoridad actualizada. La mujer detrás del mostrador tambaleó los papeles. Sus ojos recorrían rápidamente las hojas. Necesitarás hablar con la gerencia, dijo débilmente. No, respondí. Eso no es necesario. Esto está firmado, certificado. El silencio se alargó demasiado. Finalmente, asintió. Tragó saliva y susurró, actualizaré el archivo. Esa fue la primera grieta. Me dirigí a la habitación de Doris. Esta vez estaba sentada, erguida, pero aún mirando por la ventana, no hacia los árboles, ni hacia la luz del sol, solo mirando. Me arrodillé a su lado. Abuela, soy yo, Vivian. No reaccionó. Abuela, escúchame. Lo solucioné. Ya no pueden controlarte. Sus labios se movieron ligeramente. Pero no salió sonido. Me quedé allí mucho tiempo, sosteniéndole la mano, esperando, pero nada cambió. Cuando me fui, sentí como si llevara una piedra en el pecho. Conducir de regreso a casa se sintió eterno. Pero el verdadero golpe no llegó hasta esa tarde. Abrí mi correo electrónico en el trabajo y encontré un mensaje de la Asociación de Vecinos. Una queja formal alegando que estaba explotando a mi abuela financieramente, usando su supuesta vulnerabilidad para beneficio personal. Me quedé congelada en mi escritorio. A la mañana siguiente, los vecinos evitaban mi mirada. La gente cruzaba la calle para evitarme. En la tienda de comestibles, una mujer que conocía desde la infancia susurró a otra, luego me dio la espalda. Ya no, eran solo susurros. Estaba en todas partes. Incluso en el trabajo, una compañera con la que apenas hablaba me apartó, incómoda, tensa. Vivian, ¿está todo bien con tu abuela? La gente está diciendo. Me alejé antes de que terminara. Esa noche hice algo que no hacía en años. Conduje a la casa de mis padres. La casa de mi abuela, la casa en la que crecí. Estacioné en la acera y me senté en el coche un rato, solo mirando el porche. Las cortinas estaban cerradas. La luz del porche estaba apagada. Me bajé y caminé hasta la puerta, tocando suavemente al principio, luego más fuerte. Ninguna respuesta.
Pero luego, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió lo suficiente para que apareciera el rostro de Gary. Se veía cansado, más viejo de alguna manera. Por favor, para, Vivian. Su voz era débil. Casi suplicante, vas a arruinarlo todo. Lo miré fijamente. Luego susurré, ya lo hiciste. No dijo nada. Simplemente cerró la puerta. Me quedé allí un rato antes de volver a mi coche. Estaba oscuro cuando llegué a casa. Mi teléfono sonó. La voz de Vera era plana, fría. Espero que estés lista para quemarlo todo, querida. Colgó. No lloré. Me quedé en silencio hasta que sonó el timbre. Era Mara. No perdió tiempo con saludos. Entró. Extendió documentos sobre la mesa de la cocina. Acaban de solicitar el control total sobre su patrimonio, dijo en voz baja. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento. No como antes, no por miedo. Sentí que el último hilo se rompía. Nunca iban a parar. Me senté en mi coche fuera de Forest Hollow, mirando el tablero sin ver nada. La luz del sol de la mañana me golpeaba como un láser, brillando a través del parabrisas como si quisiera quemarme. No había dormido. Ni siquiera recordaba haber conducido aquí. Simplemente llegué. Finalmente. Me obligué a salir del coche y caminé a través de las puertas automáticas. El familiar y estéril olor a desinfectante me golpeó como una bofetada. Odiaba este lugar. Odiaba el silencio, las paredes vacías, la forma en que la gente susurraba alrededor de mi abuela como si ya se hubiera ido. Caminé por el pasillo, pasando por las enfermeras que ya ni siquiera levantaban la vista cuando me veían. Y allí estaba, mi abuela, sentada en esa silla demasiado grande, junto a la ventana. Su figura encogiéndose más cada vez que la veía. No estaba dormida, pero tampoco estaba despierta. Me quedé en la puerta, sin saber si debería hablar. Abuela, soy yo. Nada. Me acerqué, arrodillándome junto a su silla. Sus ojos estaban medio abiertos, mirando algo que solo ella podía ver. No ha comido, vino una voz tranquila detrás de mí. Me di la vuelta para ver a la enfermera, su rostro era suave, pero resignado. 2 días ya. Asentí lentamente, incapaz de hablar. Mi garganta se sentía rasposa. Gracias. Susurré. Después de que la enfermera se fue, me quedé allí, arrodillada, extendiendo la mano para sostener la frágil mano de Doris. Su piel se sentía como papel, fina, frágil, pero cálida. Las lágrimas nublaron mi visión, pero las dejé caer. Lo siento, dije suavemente. Lo intenté, abuela. Juro que lo intenté. No soy lo suficientemente fuerte. No puedo detenerlos. Su respiración era tan débil que no estaba segura de si podía escucharme. Presioné su mano contra mi mejilla, sosteniéndola allí como solía hacerlo cuando era niña, cuando sus manos hacían que todo se sintiera seguro. Te estoy perdiendo. No supe cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas no me importaba. Entonces lo sentí. Un leve movimiento. Sus dedos se curvaron débilmente contra mi palma y algo más. Cuando miré hacia abajo, vi un pequeño bulto presionado. En mi mano, su pañuelo. Algodón suave, gastado, bordado con hilo azul pálido. Mi nombre. Ella había cosido mi nombre en el años atrás. Cuando era pequeña, lo había olvidado por completo. Miré hacia arriba. Sus labios se movieron, el susurro más mínimo escapó. Nunca dudé de ti. Su voz era débil, desvaneciéndose, pero clara. Me quebré. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Y esta vez no traté de detenerlas. Ese pequeño trozo de tela, esa frase susurrada. Era todo. Ella todavía creía en mí. Incluso ahora, me quedé con ella hasta la tarde, sosteniendo ese pañuelo como si fuera lo único que me mantenía firme. Cuando finalmente salí, el cielo había tomado ese tono dorado pesado de un atardecer de verano en Houston. Estaba de pie en la acera, sujetando la tela con el puño. La llamada de Mara llegó mientras estaba allí. Vivian, dijo, con la voz tensa. Vera solicitó el control total de la propiedad, en la corte testamentaria. Va por todo. Mi mano apretó el pañuelo. Vera sabe que, ahora estás luchando, va a hacerlo público. Asentí lentamente, aunque Mara no podía verme. Entiendo. Después de colgar, me quedé allí un rato. La gente caminaba a mi lado por la calle. Nadie me miraba, pero yo los veía. Vecinos. Padres de la antigua cuadra. Gente que alguna vez sonrió. Ahora mirando hacia otro lado, pretendiendo no reconocerme. Los rumores estaban funcionando. Estaba sola. Pero esta vez la elegí. Caminé de regreso a mi apartamento, mientras caía el crepúsculo, el aire pesado y quieto. Cada paso se sentía deliberado, controlado. Mi cuerpo estaba exhausto. Pero mi mente se había silenciado de una manera que casi me asustó. Dentro de mi apartamento, me senté en la mesa de la cocina. El testamento yacía allí, esperando. Los papeles oficiales, la prueba. El pañuelo estaba junto a ellos. Tomé mi teléfono. Mara, ya no vamos a esperar. Prepara los archivos.
Quiero todo listo. Hubo una pausa. Luego la voz firme de Mara respondió, lo haremos público. Eso es. Más tarde esa noche. Mi teléfono volvió a vibrar. Vera, su mensaje era corto. Ya no estoy jugando, viven. Miré la pantalla, mi corazón estaba firme. Respondí con 2 palabras. Yo tampoco. Luego bloqueé su número. Para siempre. Me senté en el pasillo del tribunal, mis manos frías a pesar del calor de Texas presionando contra las ventanas. A mi lado, Mara hojeaba su carpeta de caso una última vez. Su expresión tranquila pero tensa. Al otro lado del pasillo, las puertas pesadas de la sala del tribunal se alzaban. Más allá de ellas, mis padres probablemente ya estaban sentados o evitando el contacto visual. Lo que fuera que les quedara bien esa mañana. Ya no me importaba. No más. Mara echó un vistazo. Cuando empiece, mantente en silencio a menos que el juez te lo pida directamente. Deja que las pruebas hablen. Su voz era baja, firme. Y Vivian me miró a los ojos. Hoy no se trata de convencer a tu madre. Se trata de probar la verdad. Asentí una vez, pero las palabras no salieron. El alguacil llamó el caso. Nos levantamos. Mis piernas se sentían vacías por dentro. El aire era más frío, también más pulido, más silencioso. Filas de personas se alineaban en los bancos, vecinos. Caras familiares de la iglesia, de la tienda de comestibles, incluso de mis viejos días en la escuela secundaria. Personas que no hace mucho cruzaban la calle antes de encontrarme con la mirada. Ahora me observaban. Vera y Gerrit llegaron tarde, deslizándose por las puertas con su abogado. Ella llevaba su habitual traje claro, el cabello recogido, pero su confianza vaciló cuando su mirada se encontró con la mía. Gerrit, como siempre, caminaba detrás, la mirada baja. Cuando se sentaron frente a mí, no sentí nada. El juez entró. Las declaraciones de apertura pasaron rápidamente ante mí. La voz de Mara, medida. Mientras exponía los elementos básicos. Un testamento firmado que me nombraba como beneficiaria. Pruebas de una transferencia repentina de bienes. Declaraciones de médicos confirmando la claridad mental de Doris solo unas semanas atrás. Luego vino el abogado de Vera, su tono suave pero afilado. Se adentró fuertemente en la narrativa, capacidad declinada. Preocupaciones de seguridad, consenso familiar. Es una situación triste, le dijo al juez solemnemente. Una que hemos visto demasiadas veces. Una nieta abrumada, una hija forzada a intervenir. Miré a Vera. Ella miró al juez. Luego vinieron los documentos. Mara presentó primero el testamento. El sobregrueso que Doris había firmado 6 meses antes de su colapso. Dejó que el juez lo revisara en silencio. Luego presentó las evaluaciones de capacidad médica, las de los propios médicos de Doris, de antes de la estadía en el asilo, e incluso de su reciente visita, todas claras. Ningún deterioro cognitivo, ni siquiera demencia temprana. Finalmente, presentó la línea de tiempo de los intentos fraudulentos de revocación. La sala quedó en silencio, mientras los papeles se deslizaban, las páginas se volteaban. El abogado de Vera se levantó de nuevo, pero Mara lo interrumpió suavemente. Tenemos un último elemento, su señoría. Pulsó play en una breve grabación de audio. Llenó la sala del tribunal. La voz de Doris, suave pero firme, su última entrevista grabada desde el asilo. Registrada por el personal durante sus evaluaciones iniciales. Confío en mi nieta. Siempre ha hecho lo correcto por mí. Las palabras resonaron, cada sílaba atravesando el aire. En ese momento, la máscara de Vera se rompió. Parpadeó rápidamente. Su mandíbula se tensó, sus manos se aferraron a la mesa. Por primera vez en meses, parecía insegura. El juez bajó su pluma. Afuera, una sirena aullaba a lo lejos. Adentro, nadie se movió. Luego llegó la resolución. Basado en las pruebas presentadas. El tribunal declara que las transferencias previas de bienes son inválidas. El control legal sobre el patrimonio de Doris Curter se restaura a su beneficiaria designada, Vivian Curters. Todos los costos asociados a las presentaciones fraudulentas serán asumidos por las partes impugnadoras. En palabras sencillas, yo volví a ser dueña de la casa, de las cuentas. De todo. El martillo golpeó la madera y, así de rápido, todo terminó. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada. Al salir, la galería murmuró. Ya no eran susurros crueles, solo sorpresa silenciosa, movimientos incómodos. La gente evitaba ver a Gerrit mientras se dirigían rígidamente hacia la puerta. En los escalones del tribunal. Vera intentó acercarse. Me hice a un lado. No, intercambiamos palabras. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero no salió nada, y luego se dio la vuelta. Caminando sin mirar atrás. Mara tampoco dijo nada. No lo necesitaba. Conduje a casa sola. Esa noche, las cosas cambiaron.
Viejos amigos que habían desaparecido en línea empezaron a borrar sus publicaciones de simpatía para Vera. El chisme del vecindario cambió de dirección. La gente evitaba a Vera en el mercado. Los susurros que alguna vez sentí arder detrás de mi espalda ahora la rodeaban a ella. Pero nada de eso importaba. En mi apartamento, el mensaje de Mara llegó. La casa es tuya y las facturas del asilo corren por ellos. No sonreí, no lloré. Solo respondí, archívalo. El sol apenas asomaba por los tejados cuando giré la vieja llave y entré. La casa olía igual, o tal vez eso solo era la memoria tratando de consolarme. No tenía prisa. Me moví lentamente por cada habitación, llevando cajas marcadas con la pulcra letra de mi abuela. Sus colchas, su juego de té, sus álbumes de fotos. Aún polvorientos por estar guardados en el closet de mi apartamento durante estos meses. Puse todo de vuelta donde pertenecía, una pieza a la vez. En la cocina me detuve. Las baldosas del piso aún tenían manchas débiles donde ella había caído. Me arrodillé y fregué. No porque creyera que podía borrar el pasado, sino porque le debía el esfuerzo. Cada limpieza del trapo se sentía como una disculpa que no podía decir en voz alta. A media tarde, la casa se sentía como la suya de nuevo, como la mía. Pero no había terminado. A la mañana siguiente, me encontré con Mara fuera de la pequeña oficina inmobiliaria cerca de Westmere Road. El papeleo tomó 1 hora, sin negociaciones, sin recorrido, sin fanfarrias. Compré la casa de al lado. No era una gran casa, solo una casa de estilo ranchera modesta, su pintura descascarada y las persianas torcidas. Pero estaba lo suficientemente cerca como para que, desde el porche delantero, pudiera mirar directamente a la ventana de la cocina de Vera. No es que me importara. Cuando abrí la puerta por primera vez, no pensaba en venganza, pensaba en control. Control sobre mi vida, sobre mi paz. Me mudé en silencio, planté romero a lo largo del sendero, colgué campanitas de viento en los aleros. Para la tercera mañana, Vera lo notó. Estaba de pie, detrás de sus cortinas. Apenas visible entre los pliejes, observando cómo colocaba geranios en macetas a lo largo del pasamanos del porche. Nunca saludé. Nunca hablé. No lo necesitaba. Algunas batallas son ruidosas. Otras solo se trata de estar ahí respirando, negándose a moverse. Su casa se volvió más silenciosa. Gerrit dejó de conducir al trabajo. Su viejo camión se quedó, oxidándose a lo largo de la acera, los neumáticos suavizándose contra el asfalto. Los vecinos cruzaban la calle para evitar a ellos ahora, las mismas personas que alguna vez susurraron sobre mí. Ahora susurraban sobre ellos. Si Vera lo notaba, no lo mostraba, pero el silencio devora a las personas más rápido que el ruido. Una tarde, Taylor se acercó, un niño dulce de la calle de abajo. No mayor de 7 años. Se quedó tímidamente en mi puerta hasta que lo llamé. Señorita Vivian, ¿puedo ayudarte a plantar esas rosas? Parpadeé, sorprendida por la normalidad de la solicitud, luego asentí. Claro, pequeño. Cavó torpemente a mi lado, charlando sobre la escuela, sobre su pez dorado. Sobre cómo su papá roncaba como un oso. Su pequeña voz llenaba un espacio que no había dado cuenta de que estaba vacío. Cuando se fue, me abrazó por la cintura. Me alegra que vivas aquí ahora. Lo vi saltar por la acera y por primera vez en meses, mi pecho no se sintió apretado. Los días pasaron así, tranquilos, constantes. Luego una mañana. Llegó la llamada. Doris se había ido. Había fallecido en su sueño, su viejo pañuelo aferrado en su palma. El personal del asilo no dijo mucho, solo me entregaron el pañuelo cuidadosamente doblado. Y se fueron. Me senté en mi coche sosteniéndolo durante un largo rato. Esa tarde, caminé lentamente por la casa, mi casa ahora. Pasé por la sala, donde ella solía tararear canciones de gospel, por el dormitorio, donde solía acurrucarme a su lado cuando las tormentas me asustaban. Hacia la cocina, donde el piso aún crujía, cerca del fregadero. Coloqué el pañuelo sobre el mostrador, descansé mi palma sobre él. Lo logramos, abuela, susurré. Luego cerré los ojos y me quedé allí respirando. Afuera. La casa de Vera permanecía oscura. Una semana después, un cartel de su vende apareció en su jardín. No pregunté a dónde se iban. No me importaba. Las rosas florecieron temprano esa primavera. Taylor estaba descalzo en la tierra, regando cuidadosamente cada una como si estuvieran hechas de cristal. Sus manos pequeñas luchaban con la manguera de jardín, rociándose más a sí mismo que a las flores. Pero no lo corregí. Dejarlo ayudar se sentía correcto. La vida se había ralentizado. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Eso no me asustaba. La casa de Vera ya no era de Vera. Nuevos dueños se mudaron, una pareja de jubilados tranquilos que asintieron educadamente cada vez que nuestros caminos se cruzaban. Pero nunca hacían preguntas. Estaba agradecida por eso.
A veces, el silencio es un regalo. Me sentaba en el porche la mayoría de las mañanas con mi café, observando a Taylor mientras jugaba o ayudaba con los quehaceres. Ya no observaba la casa de al lado. No quedaba nada que observar. Ya no se trataba de ellos. No se trataba de lo que había ganado o perdido. Solo era la vida, constante y tranquila, desplegándose sin el peso de las expectativas de los demás presionando sobre mí. Dentro, cerca de la ventana de la cocina, donde la luz del sol entraba por las mañanas, colgué el pañuelo. No era elegante, solo un simple cuadrado de tela blanca, los bordes cuidadosamente cosidos por manos mucho más viejas que las mías. Mi nombre bordado en un hilo que se había desvanecido. Pero nunca se había deshilachado. Durante semanas lo había guardado en mi cajón. Pero esa mañana, después de que Taylor me preguntara por qué siempre lo miraba y no decía nada, lo enmarqué. Sin explicación. Solo lo enmarqué y lo colgué donde pudiera verlo todos los días. A veces veía a Mara mirarlo cuando venía por café. Nunca comentaba, nunca preguntaba, pero su mirada siempre se suavizaba cuando descansaba sobre el marco. Y en los momentos de silencio entre nosotras. Creo que entendía lo que significaba. Esa mañana, ella se sentó frente a mí, en la vieja mesa de la cocina. Su chaqueta de traje estaba colgada sobre el respaldo de su silla. Su cabello, normalmente recogido, caía suelto sobre sus hombros. Se veía más como una amiga que como mi abogada. No te agradecí, dije suavemente, sin mirarla a los ojos. ¿Por qué?, preguntó. Su voz casualty, for not treating me like it was crazy. Su silencio dijo más que cualquier palabra podría haberlo hecho. Sabía que no era la primera mujer que entraba en su oficina exhausta, dudada y a quien le decían que lo dejara ir, pero ella no me había dicho eso. Ella me había creído y eso importaba. Pasaron las semanas. Me encontré en un centro comunitario en una tarde húmeda de jueves. Le había prometido a Mara que hablaría. Pero cuando me paré frente a la pequeña multitud casi me eché atrás. La mayoría de ellas eran mujeres mayores, de cabello plateado y voz suave, sentadas educadamente en sillas plegables de metal. No les hablé de las batallas legales ni de la traición. En su lugar, les dije lo que desearía que alguien le hubiera dicho a la abuela. Nunca eres demasiado vieja para importar, dije. Con una voz más firme de lo que me sentía. Tu nombre, tu voz, no desaparecen solo porque alguien más diga que deberían. Una mujer, sentada cerca del fondo, se secó las lágrimas de las mejillas mientras hablaba. Cuando terminó el evento, se acercó a mí, sus manos temblando mientras susurraba, gracias. Le sostuve la mano más tiempo del necesario. Esa noche. Me quedé en la cocina de mi abuela y saqué su antigua caja de recetas con tarjetas amarillentas. Por el tiempo, manchadas de mantequilla y azúcar. Pasé los dedos lentamente sobre ellas, leyendo su letra como si fuera una carta dirigida a mí. Taylor apareció. Con los ojos somnolientos pero curioso. ¿Qué es eso? Son las galletas. De la abuela, dije suavemente. ¿Quieres ayudar? Él asintió con entusiasmo. Mientras mezclábamos harina y azúcar, observé su pequeño rostro iluminado por la cálida luz de la cocina. Y por primera vez, no me sentí vacía. El duelo persistía, por supuesto. Pero también la paz. A ella le gustaría esto, dijo de repente Taylor, lamiendo masa de sus dedos. Sonreí suavemente. Ella está aquí. Más tarde, después de que se fue a la cama y el aroma de las galletas llenó la casa. Me quedé en la puerta mirando el cielo nocturno. Las rosas brillaban bajo la luz de la luna. Mi vida se había asentado en algo simple, algo tranquilo, y eso, más que cualquier victoria en la corte, se sentía como justicia, dentro. El pañuelo enmarcado captaba el resplandor de la luz del porche. Las puntadas brillaban débilmente, como un susurro que casi podía escuchar. Dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor. No pesado, no doloroso. Simplemente ahí, y mientras me quedaba allí, respirando la paz que había luchado, tanto por recuperar, un pensamiento atravesó mi mente, tranquilo pero cierto. A veces la justicia no es ruidosa. A veces solo es saber. No pueden quitarte tu nombre.